Diddy, la ascensión y la caída de un ícono del hip hop. La historia de Sean Combs, conocido mundialmente como Diddy, es la de un hombre que, desde sus humildes comienzos en Harlem, Nueva York, se elevó hasta convertirse en uno de los más grandes magnates de la música y la cultura popular. Desde el lanzamiento de Bad Boy Records en 1993, Diddy ha estado en el centro del escenario, moldeando no solo el sonido del hip hop, sino también la forma en que se percibe la industria de la música. Durante años, su nombre estuvo asociado con el éxito, la innovación y el lujo. Sin embargo, a medida que emergen serias acusaciones en su contra, el legado de Diddy se encuentra en la cuerda floja, y su historia se convierte en una reflexión sobre el poder, la fama y la responsabilidad en la cultura contemporánea. Los primeros años, de la calle a la fama. Diddy nació el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York. Criado en un ambiente desafiante, su vida estuvo marcada por la adversidad. La muerte de su padre cuando Diddy tenía solo 2 años dejó una profunda huella en su infancia. Sin embargo, su madre, Janice Combs, desempeñó un papel fundamental en su vida, inculcándole la importancia de la educación y el trabajo duro. Después de asistir a la Universidad de Howard, Diddy se adentró en el mundo del entretenimiento como pasante en una firma de publicidad, donde comenzó a hacer contactos en la industria musical. En 1993, Diddy fundó Bad Boy Records, que rápidamente se convirtió en uno de los sellos discográficos más exitosos de la época. Su enfoque innovador en la producción musical, que combinaba ritmos de hip hop con elementos del R&B, revolucionó la música popular y ayudó a lanzar las carreras de artistas como Notorious B.I.G., Faith Evans y Mase. Diddy no solo era un productor talentoso, sino también un hábil empresario que supo posicionar su marca de manera efectiva. Con su estilo ostentoso y su habilidad para hacer que los demás se sintieran importantes, Diddy se convirtió en una figura influyente en la industria musical y cultural. La década de los 90 fue testigo de la explosión de Bad Boy Records, con éxitos como Juicy y Mo Money Mo Problems, que dominaron las listas de éxitos. Sin embargo, su ascenso a la fama también estuvo marcado por la tragedia, especialmente con el asesinato de su protegido, Notorious B.I.G., en 1997. Este evento impactó profundamente a Diddy y dejó una marca imborrable en la cultura hip hop. A pesar de la tragedia, Diddy continuó construyendo su imperio, diversificando su negocio hacia la moda, la televisión y las bebidas alcohólicas. Creó la famosa línea de ropa, Sean Young, y se aventuró en el mundo de los reality shows con Mack in the Band, consolidando su estatus como un empresario multifacético. El glamour y la oscuridad de la fama. Con el tiempo, Diddy se convirtió en un símbolo de éxito, pero también de excesos. Su estilo de vida de lujo incluía mansiones en Miami y Los Ángeles, coches de alta gama y fiestas extravagantes que atraían a las estrellas más grandes de Hollywood y la música. Sin embargo, detrás del glamour, comenzaron a surgir rumores de un lado oscuro en su vida. Diddy fue objeto de diversas controversias a lo largo de los años, incluyendo enfrentamientos con otros artistas, acusaciones de comportamiento agresivo y, más recientemente, denuncias de abuso físico y sexual. Uno de los incidentes más notorios fue su arresto en 1999 por posesión de armas y un altercado en un club nocturno, donde fue acusado de atacar a un hombre. A pesar de la controversia, Diddy logró salir a flote y continuar su carrera. Sin embargo, la historia de Diddy está marcada por un patrón de comportamientos problemáticos que, si bien pueden ser considerados como parte de la cultura de celebridades, también plantean preguntas sobre el impacto del poder y la influencia en la vida personal de una figura pública. A lo largo de los años, Diddy ha estado involucrado en varias relaciones públicas tumultuosas. Desde su romance con Jennifer López hasta su relación con Cassie Ventura, han surgido múltiples informes sobre comportamientos controladores y abusivos. Si bien muchos de estos incidentes fueron en su momento considerados como meras controversias de celebridades, los testimonios recientes han comenzado a arrojar luz sobre la naturaleza profundamente problemática de estas relaciones. Las acusaciones y el arresto, un cambio de paradigma. El cambio en la percepción pública sobre Diddy llegó a un punto crítico en 2023, cuando surgieron graves acusaciones en su contra. El caso comenzó a ganar atención cuando Cassie Ventura, su exnovia, presentó una demanda que detallaba un patrón de abuso físico y emocional que supuestamente sufrió durante su relación de más de 10 años. En su declaración, Cassie alegó que Diddy no solo la agredió físicamente en múltiples ocasiones, sino que también la sometió a un ciclo de control emocional que la dejó traumatizada. Las alegaciones incluyen incidentes de violencia física, amenazas de muerte y manipulación psicológica. Cassie describió cómo Diddy la mantenía aislada de sus amigos y familiares,
así como una serie de situaciones perturbadoras en las que se sentía amenazada y controlada. A medida que estas acusaciones se hacían públicas, comenzaron a aparecer más testimonios de mujeres que también denunciaban comportamientos abusivos por parte de Diddy, lo que rápidamente transformó la narrativa en torno a su figura. El impacto de estas acusaciones fue inmediato y devastador. A medida que se revelaban más detalles, el público comenzó a reevaluar la imagen que tenía de Diddy, pasando de verlo como un innovador en la música y un ícono de la cultura pop a cuestionar su carácter y la naturaleza de su éxito. Las redes sociales estallaron con críticas y debates sobre la cultura del abuso en la industria del entretenimiento, y muchas mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias de violencia y abuso. Este momento de revelación, aunque doloroso, también fue visto como un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas. Las implicaciones legales y la reacción del público. Con el paso del tiempo, las acusaciones contra Diddy se transformaron en un caso legal que llamó la atención de la prensa internacional. En noviembre de 2023, Diddy fue arrestado por múltiples cargos, incluidos tráfico sexual, violencia física y abuso emocional. A medida que las autoridades investigaban las acusaciones, se hicieron evidentes las serias implicaciones legales a las que se enfrenta. El sistema judicial estadounidense ha sido notoriamente lento en abordar los casos de abuso en la industria del entretenimiento, pero el caso de Diddy parecía marcar un cambio significativo en esa tendencia. Las primeras audiencias judiciales generaron un intenso escrutinio. Diddy se presentó ante el juez con una imagen muy diferente a la del magnate de la música que todos conocían. Durante la primera audiencia, la fiscalía presentó pruebas abrumadoras que incluían testimonios de testigos, mensajes de texto y evidencia de una red de manipulación y abuso que Diddy había orquestado. La defensa intentó argumentar que las acusaciones eran infundadas, pero a medida que la evidencia se desvelaba, la credibilidad de Diddy comenzó a desmoronarse. Una de las pruebas más inquietantes incluyó una serie de mensajes de texto entre Diddy y Cassie en los que la amenazaba y manipulaba emocionalmente, revelando un patrón de abuso que había estado presente durante toda su relación. Estas revelaciones llevaron a la fiscalía a solicitar que Diddy permaneciera en prisión sin posibilidad de fianza, argumentando que representaba un riesgo significativo para la comunidad y para posibles testigos. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal por asegurar su liberación, el juez rechazó la solicitud en 2 ocasiones, basándose en la naturaleza grave de las acusaciones y el riesgo de que Diddy pudiera intentar influir en los testigos. La decisión de mantener a Diddy en prisión resonó en el mundo del espectáculo, generando una mezcla de sorpresa y satisfacción entre quienes habían esperado que se hiciera justicia. Este desenlace fue visto como una victoria simbólica en la lucha contra el abuso en la industria del entretenimiento, un momento en el que las voces de las víctimas comenzaron a ser escuchadas y respetadas. La vida en la cárcel, la realidad de un ícono caído. La vida en prisión para Diddy ha sido un drástico cambio de ritmo. Tras ser encarcelado en el Metropolitan Detention Center, MDC, en Brooklyn, se vio obligado a enfrentarse a la cruda realidad de su situación. Acostumbrado a la vida de lujo y comodidad, el cambio a un entorno carcelario fue un choque cultural monumental. Los informes indican que Diddy ha sido colocado bajo vigilancia de suicidio, una medida preventiva que refleja el estrés emocional y la presión que enfrenta como una figura pública en esta situación. Los días de Diddy en prisión se han caracterizado por el aislamiento y la incertidumbre. El MDC, conocido por su dura realidad y condiciones de vida desafiantes, se ha convertido en su hogar temporal. Con un estricto régimen de seguridad, Diddy no solo ha tenido que lidiar con el impacto psicológico de su encarcelamiento, sino también con el estigma que conlleva ser un acusado de delitos graves. Los informes de su tiempo en prisión revelan que ha experimentado episodios de ansiedad y depresión, en parte debido a la naturaleza pública de su arresto y las graves implicaciones de las acusaciones en su contra. El contraste entre la vida de un ícono de la cultura pop y la realidad de la prisión es, sin duda, abrumador. Diddy, que una vez disfrutó de fiestas lujosas y eventos de alfombra roja, ahora se enfrenta a la soledad de una celda y las duras rutinas del sistema penitenciario. En medio de este tumulto, ha comenzado a reflexionar sobre sus decisiones pasadas y el impacto que ha tenido en la vida de otros. Sin embargo, el camino hacia la redención será largo y complicado, y muchos se preguntan si alguna vez podrá volver a ser visto como el ícono que fue. Las consecuencias, un impacto más allá de Diddy. El impacto de las acusaciones contra Diddy trasciende su persona. A medida que más mujeres han comenzado a compartir sus historias de abuso y manipulación en la industria del entretenimiento, se ha formado un movimiento colectivo que busca romper el silencio sobre el acoso y el abuso en todos sus niveles.
Las redes sociales se han convertido en una plataforma para que las víctimas expresen sus experiencias y para que otros en la industria reconozcan el problema que ha existido durante tanto tiempo. La situación de Diddy ha generado un diálogo más amplio sobre el abuso de poder y la cultura del silencio que a menudo prevalece en la industria del entretenimiento. Artistas, productores y ejecutivos han comenzado a cuestionar sus propias prácticas y comportamientos, con muchos de ellos reconociendo que han sido cómplices de un sistema que permite el abuso. Este despertar colectivo ha llevado a un llamado a la acción para reformar la forma en que se aborda el abuso en el lugar de trabajo, así como para implementar políticas más estrictas para proteger a los trabajadores y artistas. El impacto de estas revelaciones también se ha sentido en la comunidad hip hop, donde las dinámicas de poder han sido históricamente problemáticas. Muchos artistas jóvenes están utilizando su plataforma para hablar sobre sus propias experiencias de abuso, creando un espacio seguro para que las voces de las víctimas sean escuchadas. Esta nueva generación de artistas está desafiando la narrativa de que el poder y el éxito justifican comportamientos abusivos, abogando por un cambio cultural en la forma en que se trata a las mujeres en la industria. La cultura del entretenimiento y la búsqueda de justicia. La cultura del entretenimiento se enfrenta a un momento crítico. Las acusaciones contra Diddy son solo un ejemplo de un problema más amplio que ha existido durante décadas. A medida que más mujeres se atreven a hablar y exponer sus experiencias, el movimiento #Me Too ha ganado fuerza, transformándose en un llamado global a la responsabilidad y la justicia. Las figuras públicas ya no son inmunes a las consecuencias de sus acciones, y la industria del entretenimiento se ve obligada a enfrentar la realidad de su cultura de abuso. Las autoridades están comenzando a tomar en serio las denuncias de abuso y acoso, llevando a cabo investigaciones más profundas y exhaustivas. En este nuevo contexto, las víctimas están comenzando a ser escuchadas, y la industria está respondiendo con un mayor enfoque en la creación de entornos seguros y equitativos para todos los involucrados. Esta transformación no será fácil, y habrá desafíos en el camino, pero el caso de Diddy ha iluminado un camino hacia un cambio positivo en la cultura del entretenimiento. La conclusión: la caída de un ícono y el legado que deja atrás. La historia de Diddy es una de desilusión, pero también de esperanza. A medida que enfrenta las consecuencias de sus acciones, el legado que ha dejado atrás se encuentra en la balanza. Durante años, fue visto como un ícono del éxito y la innovación en el hip hop. Sin embargo, las acusaciones de abuso y explotación han comenzado a eclipsar esos logros, transformando su historia en una advertencia sobre el abuso de poder y las consecuencias de las acciones. Mientras el juicio avanza y la investigación continúa, la pregunta persiste: ¿cómo se recordará a Diddy en el futuro? Su impacto en la música y la cultura es innegable, pero las sombras de estas acusaciones arrojan dudas sobre la verdadera naturaleza de su legado. A medida que la industria del entretenimiento se transforma, también lo hace la forma en que se perciben las figuras públicas y el poder que tienen en la vida de otros. La historia de Diddy es un recordatorio poderoso de que, aunque el éxito puede ofrecer una vida de lujos y privilegios, las acciones tienen consecuencias. La lucha por la justicia continúa, y las voces que alguna vez fueron silenciadas ahora están reclamando su lugar. La cultura del entretenimiento debe reflexionar sobre su papel en perpetuar el abuso y la explotación, y trabajar hacia un futuro donde todos, independientemente de su estatus, sean tratados con dignidad y respeto. A medida que el caso de Diddy continúa desarrollándose, la sociedad observa atentamente, preguntándose cómo esta historia terminará y qué lecciones se pueden aprender. Este es un momento crítico no solo para Diddy, sino para toda la industria, que ahora enfrenta la responsabilidad de construir un entorno más seguro y justo para todos. La historia de Diddy se convierte así en un símbolo del cambio, un llamado a la acción para que las figuras de poder enfrenten la realidad de sus acciones y para que se rompa el ciclo de abuso que ha persistido durante tanto tiempo en la cultura del entretenimiento. Esta táctica de mantener a las víctimas bajo la influencia de drogas no solo facilitaba el abuso sexual, sino que también desempeñaba un papel fundamental en el control emocional que Diddy ejercía sobre ellas. Las mujeres que participaban en estas fiestas privadas eran forzadas a consumir sustancias, y, como consecuencia, se encontraban en un estado de dependencia tanto emocional como física hacia Diddy. Esta dependencia se veía exacerbada por las constantes amenazas que recibían, creando un ciclo de abuso del cual no podían escapar con facilidad. La manipulación emocional que ejercía Diddy se entrelazaba con el uso de drogas, generando un ambiente de vulnerabilidad extrema donde las víctimas eran despojadas de su autonomía. Las denuncias de las víctimas revelan que Diddy no solo utilizaba las drogas para controlar a las mujeres, sino que también las empleaba como herramientas para obtener material incriminatorio que podría ser utilizado en su beneficio.
Algunas de ellas han afirmado haber sido filmadas o fotografiadas en momentos de vulnerabilidad mientras estaban bajo los efectos de las sustancias. Este material se convertía posteriormente en un medio de chantaje, asegurando su silencio y lealtad. Si alguna de ellas se atrevía a amenazar con hablar o denunciar los abusos sufridos, Diddy supuestamente utilizaba estas grabaciones y fotos para intimidarlas, amenazando con arruinar sus vidas personales y profesionales, así como con hacer públicas las imágenes comprometedoras. Esta dinámica de control no solo refleja una profunda falta de respeto por la dignidad y autonomía de las mujeres, sino que también ilustra cómo la manipulación emocional puede utilizarse como un arma poderosa en el contexto de abuso. Obstrucción de la justicia, un sistema de impunidad. Uno de los aspectos más preocupantes de las acusaciones es la supuesta obstrucción a la justicia que Diddy y su equipo habrían llevado a cabo durante años. Las investigaciones apuntan a que no solo utilizaba su influencia y estatus para silenciar a las víctimas, sino que también habría sobornado a testigos y a miembros de las fuerzas del orden con el objetivo de evitar que estos crímenes salieran a la luz pública. Este uso del poder y los recursos para manipular el sistema judicial revela un patrón sistemático de corrupción que amenaza los principios fundamentales de la justicia. Según informes, Diddy habría pagado considerables sumas de dinero a hoteles y otras entidades para que eliminaran pruebas comprometedoras. Por ejemplo, se ha señalado que en varias ocasiones, él habría ofrecido dinero a los encargados de seguridad de diversos hoteles para que destruyeran grabaciones de cámaras de vigilancia que mostraban actos de violencia o abuso sexual en sus instalaciones. Un incidente en particular que ha atraído la atención de los fiscales ocurrió en 2016 en un hotel de lujo, donde Diddy supuestamente pagó $50,000 a los encargados de seguridad para que eliminaran las grabaciones que documentaban una agresión a una de sus exparejas. Este tipo de comportamiento subraya la magnitud del control que ejercía sobre su entorno, utilizando tanto su riqueza como su estatus para asegurarse de que sus crímenes permanecieran ocultos. Además, se sospecha que algunos empleados de Diddy participaron activamente en este encubrimiento. El personal de seguridad y los asistentes personales no solo se encargaban de organizar las fiestas y mantener a las víctimas bajo control, sino que también colaboraban en la eliminación de cualquier rastro de actividades ilícitas. Este nivel de complicidad entre sus empleados demuestra la creación de un sistema de protección alrededor de Diddy, donde incluso aquellos que deberían haber actuado como defensores de la ley se convirtieron en cómplices de sus crímenes. La acusación sostiene que este sistema de encubrimiento era tan elaborado que incluía la colaboración de abogados y otros profesionales que ayudaban a garantizar que las denuncias no prosperaran. Esto se lograba, en parte, mediante el pago a las víctimas para que guardaran silencio o mediante intimidaciones directas que les impedían testificar en su contra. Consecuencias devastadoras para las víctimas. El impacto psicológico y emocional que estas experiencias han tenido sobre las víctimas es difícil de imaginar y ha sido objeto de numerosas declaraciones. Muchas de ellas han afirmado que aún sufren las secuelas de los abusos, que son tanto físicas como mentales. Algunos testimonios describen episodios de depresión profunda, ansiedad extrema y trastorno de estrés postraumático, manifestando un dolor que se extiende más allá de las heridas visibles. En muchos casos, las víctimas han sido incapaces de regresar a sus vidas normales, quedando atrapadas en una espiral de sufrimiento que ha arruinado sus carreras y relaciones personales. Esta situación se convierte en una carga no solo para las víctimas directas, sino también para sus familias, quienes a menudo son arrastradas al ciclo de dolor y sufrimiento. Las denuncias también destacan que muchas de estas mujeres han enfrentado enormes dificultades para obtener justicia, ya que lidiaban con el poder abrumador de Diddy y su equipo legal. Durante años, temieron represalias por decidir hablar, y algunas de ellas aún viven con el temor constante de que Diddy o sus aliados puedan tomar represalias contra ellas o sus familias. Este miedo a las represalias ha sido uno de los mayores obstáculos que han enfrentado las víctimas en su búsqueda de justicia y ha dificultado que puedan alcanzar el cierre que tanto necesitan. La existencia de un ambiente hostil y opresor ha contribuido a que muchas de estas mujeres se sientan solas y desprotegidas, incapaces de buscar la ayuda que necesitan. Una realidad alarmante: abuso de poder y manipulación. La situación descrita en las acusaciones contra Diddy refleja una realidad alarmante en la que el abuso de poder, la manipulación y el encubrimiento se entrelazan para perpetuar el sufrimiento de las víctimas. La utilización de drogas como herramienta de control no solo evidencia una falta de respeto por la autonomía y dignidad de las mujeres, sino que también resalta la deshumanización que caracteriza estos actos. Al emplear sustancias para despojar a las víctimas de su capacidad de consentimiento, Diddy y su entorno no solo violaron los derechos fundamentales de estas personas, sino que también las convirtieron en objetos de su deseo y control. Llevar a las víctimas a situaciones de vulnerabilidad extrema es una táctica común en los entornos abusivos, y el uso de material incriminatorio,
como vídeos y fotografías tomadas sin el consentimiento de las víctimas, subraya un patrón de coerción y chantaje que tuvo un efecto devastador en la psique de las mujeres involucradas. La amenaza constante de la divulgación de estos materiales actuó como un mecanismo de control, manteniendo a las víctimas en un estado de miedo y sumisión que complicaba aún más su situación. Este tipo de comportamiento no solo es moralmente reprobable, sino que también plantea serias cuestiones sobre la ética y la responsabilidad de quienes operan dentro de este entorno abusivo. La manipulación psicológica que prevalecía en las interacciones de Diddy con las víctimas es un testimonio del daño emocional y mental que estas mujeres sufrieron. Además de las tácticas de intimidación, las acusaciones indican una elaborada red de obstrucción a la justicia. La presunta capacidad de Diddy para influir en las investigaciones y sobornar a testigos y miembros de las fuerzas del orden refleja un sistema en el que el poder y el dinero pueden eclipsar la verdad y la justicia. Los incidentes descritos, como el supuesto soborno de 50,000 pesos para eliminar grabaciones de vigilancia que documentaban actos de agresión, revelan la magnitud de su control sobre el entorno que lo rodeaba. Este tipo de corrupción no solo facilitó la impunidad, sino que también demostró cómo las instituciones que deberían proteger a las víctimas pueden ser comprometidas por individuos que abusan de su estatus y recursos. La complicidad en el encubrimiento. La complicidad de los empleados de Diddy en este entramado de encubrimiento añade otra capa de gravedad a la situación. Estos individuos no solo fueron testigos pasivos de los abusos, sino que se convirtieron en cómplices de un sistema opresivo. Al participar activamente en la organización de fiestas, en el control de las víctimas y en la eliminación de pruebas, su papel fue crucial para perpetuar el ciclo de abuso. La existencia de abogados y profesionales que ayudaron a silenciar las denuncias evidencia una cultura de complicidad que impide que las víctimas busquen justicia. Este entorno hostil ha dificultado enormemente que las mujeres afectadas obtengan el reconocimiento y la reparación que merecen, perpetuando así el ciclo de abuso y sufrimiento. Consecuencias emocionales y sociales. Las consecuencias de estos abusos son profundas y devastadoras para las víctimas. Los relatos de depresión, ansiedad extrema y trastorno de estrés postraumático son un recordatorio de que los efectos del abuso no se limitan a lo físico, sino que dejan cicatrices emocionales que pueden perdurar por años. Muchas de las mujeres afectadas han luchado por reconstruir sus vidas, enfrentando no solo los traumas de sus experiencias, sino también el estigma social y el miedo a represalias. Esta carga emocional, combinada con las secuelas físicas y psicológicas, puede dificultar su capacidad para avanzar y encontrar la paz en sus vidas. El miedo a las represalias ha sido uno de los mayores obstáculos que han enfrentado las víctimas en su búsqueda de justicia. Durante años, han vivido con la angustia de que cualquier intento de hablar o denunciar podría resultar en consecuencias devastadoras, no solo para ellas, sino también para sus seres queridos. Este estado de constante vigilancia y temor ha impedido que muchas de estas mujeres alcancen el cierre que tanto necesitan, manteniéndolas atrapadas en una espiral de sufrimiento y desesperación. Este ciclo de abuso y miedo perpetúa el estigma en torno a las víctimas, lo que dificulta aún más su proceso de sanación y reintegración en la sociedad. Reflexiones finales, luchas y cambios necesarios. En última instancia, las acusaciones contra Diddy son un reflejo de un problema más amplio en la sociedad, donde el abuso de poder y la explotación pueden prosperar en un entorno de silencio y complicidad. La necesidad de visibilizar y abordar estos problemas es más urgente que nunca. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y que se establezcan mecanismos efectivos para protegerlas y garantizar su acceso a la justicia. La lucha por la verdad y la rendición de cuentas debe ser una prioridad no solo para las mujeres afectadas, sino para toda la sociedad, que debe unirse en la condena de estos actos y en la búsqueda de un cambio real y significativo. La sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de fomentar un entorno en el que las víctimas de abuso se sientan seguras al hablar. Esto incluye la creación de leyes y políticas que protejan a las víctimas, así como la educación pública sobre la prevención de abusos y la promoción de la igualdad de género. Además, es esencial que las instituciones, desde el ámbito legal hasta el social, estén dispuestas a escuchar y apoyar a las víctimas en su camino hacia la recuperación y la justicia. La lucha contra el abuso de poder y la explotación es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de la colaboración y el compromiso se podrá construir un futuro en el que todas las mujeres y hombres puedan vivir libres de miedo, abuso y manipulación. La historia de las víctimas de Diddy es un llamado a la acción para todos nosotros, una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos contribuir a un cambio positivo y duradero en la lucha contra la violencia y el abuso en todas sus formas.